Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Tomar café o no tomar café? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir contigo información relativa al tema del café. ¡Wow! ¡Qué famoso es el café! Donde quiera están las cafeterías, los Starbucks, los sitios de café. El café es toda una cultura. Si no, pregúntenle a Jorge, que está detrás de la cámara, que él es un fanático del café. Y él compra harinas especiales y tiene técnicas especiales y es todo un ritual cuando Jorge sirve un café. De vez en cuando lo disfrutamos aquí por la tarde, ¿no? Cuando él me tienta. Pues quiero compartir un poquitito sobre el tema del café. Algunas personas nos preguntan sobre el café y es bueno que lo sepan. Fíjense, si el café es bueno o es malo va a depender mucho de su tipo de sistema nervioso. Usted me ha visto hablar constantemente de este descubrimiento sobre que todos no somos iguales. Mire, por más de 15 años estuve ayudando a miles y miles de personas a bajar de peso y a miles y miles de diabéticos a controlar la diabetes. Yo soy un ex gordo, soy una persona que toda la vida fui gordito, tenía problemas de alta presión, triglicéridos, colesterol, principios de diabetes, autoestima, todas esas cosas, ¿no? Hice unos descubrimientos, me funcionó, después empecé a ayudar a otras personas y finalmente terminé metido en esto, que no era mi plan, pero ya hemos ayudado, qué sé yo, más de 40, 50 mil personas. El libro se han vendido, el libro Poder del Metabolismo, más de 250 mil copias y se ha creado toda una tecnología sobre el metabolismo. Y he ido haciendo descubrimientos sobre la marcha porque he descubierto más cosas trabajando con público que estudiando. A veces que uno estudia, pero cuando uno tiene enfrente a una persona que quiere adelgazar y que ha tratado de todo, pues uno o aprende, porque esta persona está buscando ayuda. Y una cosa que he descubierto sobre el café es lo siguiente, fíjense. En el término del sistema nervioso, si es excitado o pasivo, es vital que usted sepa si es excitado o pasivo. Yo le voy a hacer un repaso a lo que es pasivo y a lo que es excitado, y usted decide en qué lado usted cae. Si tiene duda, clasifíquese como excitado y ahí no puede perder. El problema es cuando un excitado se clasifica como pasivo, porque entonces come lo que no debe comer, come más grasa de la cuenta y le puede hacer daño, ¿no? Pero voy a explicarlo un momentito y luego le voy a decir cómo le encaja el café en todo eso. Fíjese. Una cosa que he visto es que el sistema nervioso pasivo tiene que ver con un cuerpo que está demasiado lento. Y el sistema nervioso excitado es un cuerpo que en efecto va demasiado rápido. Quiero que sepa que ambos son causas de obesidad. O sea, en el cuerpo humano, el cuerpo siempre está buscando lo que llaman el balance, que en términos médicos se llama homeostasis, que quiere decir balance del hombre, homeostasis. Stasis quiere decir balance. El cuerpo siempre está buscando ese punto medio de balance. Pero en verdad no existe. Hay cuerpos que son más pasivos, que están muy lentos, y hay cuerpos que están excitados. Por ejemplo, el sistema nervioso pasivo tiene una tendencia, no quiero decir que sea, tiene una tendencia al hipotiroidismo. Por años, yo he trabajado con personas que tienen problemas de hipotiroidismo, ya sea subclínico o diagnosticado. El sistema nervioso excitado tiene una tendencia al hipertiroidismo. O sea, al revés. Hipertiroidismo, ok. Claro, un hipertiroidismo descontrolado donde la tiroides va demasiado rápido crea unos nódulos y eventualmente resulta en un hipotiroidismo porque destruye la tiroides y se convierte en hipotiroides. Así que una persona es hipotiroide porque antes empezó hipotiroide, estaba excitado y ahora pasó a este lado, ¿no? El sistema pasivo es un sistema donde el cuerpo es bien alcalino, que es el contrario de ácido. Sin embargo, el sistema nervioso excitado es bien ácido. Este cuerpo, el sistema nervioso pasivo, es un cuerpo bien carnívoro. Lo que le gusta es la carne, lo que le hace sentir bien es la carne, sobre todo la carne roja y la carne de cerdo, ¿no? El sistema nervioso excitado es un cuerpo bien vegetariano. Que no es que coma vegetales nada más, es que es predominantemente vegetal, y entonces algo de carne blanca, pollo, pavo, pescado, pero sin grasa. Este cuerpo disfruta de la grasa. De hecho, sin grasa no puede adelgazar. No puede adelgazar bien, adelgaza muy lento. Yo soy así. Si no como suficiente grasa, no puedo adelgazar, no me quita el hambre.
Sin embargo, el sistema nervioso excitado es sin grasa o baja grasa. A esta gente que tiene un sistema nervioso excitado le afecta. El pasivo duerme bien. Duerme súper bien. Y este duerme mal. O sea, duerme liviano. O tiene a dormir. Entonces, hay una diferencia. Ahora, ¿dónde cae el café? Pues lo que hemos descubierto es lo siguiente. El café, vamos a decir que es un estimulante, ¿no? Es un estimulante. ¿Cómo funciona el café? Cuando usted toma café, y a mí me gusta, cuando toma café, el café tiene cafeína. La cafeína es un estimulante, es una droga estimulante. Y esa droga estimulante le da un golpe a las adrenales, que son unas glándulas que están arriba de los riñones, y eso le da a uno un levantamiento de energía. O sea, una persona puede estar media dormida, se toma un café y de momento se siente despierto, ¿no? Usted puede tener hambre, se toma un café y de momento se le quita el hambre. O sea que es un estimulante. Es un estimulante igual que la nicotina, igual que otros estimulantes. Así que básicamente el café es un estimulante. Ahora, lo que hemos descubierto sobre la marcha, después de trabajar con 40.000 personas, es que el pasivo, si se toma, digamos, 1 o 2 cafés al día, está bien. Pero si abusa del café, el mismo café le empieza a engordar. Te explico por qué. Este cuerpo pasivo, ¿se fijan que le dije que es alcalino? Y les expliqué que este cuerpo excitado es ácido. ¿Qué pasa? El café, si no, búscalo en internet para que vea. El café es un alcaloide. Alcaloide. ¿Qué quiere decir eso? Que es una sustancia bien alcalina. Usted toma un cuerpo bien alcalino, le echa más alcalino y lo debilita, porque lo tira a un extremo. Por ejemplo, todas las enfermedades y todos los problemas de metabolismo están en que el cuerpo se va demasiado pasivo o demasiado excitado. Por lo tanto, la idea aquí es mantener un balance. Si usted tiene un cuerpo pasivo como el mío y se toma más de 2 cafés al día, lo va a poner tan alcalino que entonces usted se va a sentir débil. De momento se siente estimulado por el café y al rato está como arrastrando el cuerpo. Eso es porque el cuerpo suyo es pasivo. Si es pasivo, es alcalino, usted le mete más alcaloides, que son alcalinos también, lo pone demasiado alcalino. Ahora, mire lo que le pasa al excitado, es al revés. Este es el caso de mi señora. Mi señora casi podría estar todo el día tomando café, pero ella tiene un cuerpo bien ácido, es un cuerpo excitado, tiene dificultad para dormir. Cuando ella se toma un café, ella se siente bien. Y se siente bien, ¿por qué? Porque está echando una sustancia alcalina dentro de un cuerpo ácido. Y eso la balancea. Así que yo veo, por ejemplo, a alguien con un sistema nervioso excitado, toma un café y se siente lleno de energía y le dura. Veo a alguien con un sistema nervioso pasivo, se toma un café, le da un poquito de energía y al ratito se le cae. Y es porque lo está tirando demasiado alcalino. Entonces, ¿para quién es bueno el café? Pues depende si usted es pasivo o es excitado. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.